Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias por esta hermosa tarde que nos das, por esta oportunidad que tenemos de conectarnos, solamente porque tu Hijo nos ha salvado, porque tu sangre nos ha cubierto de nuestros pecados, Señor, y te damos gracias, porque esto nos ha dado paz, esto nos da la oportunidad de poder estar juntos para saber cómo movernos en el mundo alrededor nuestro, Señor. Gracias por los presentadores hasta ahorita, las hermosas presentaciones, y gracias por nuestro hermano Carlos, que ahora nos va a compartir. Bendice a él también, sigue estando con su familia, con sus ministerios. Y Señor, te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, buenas tardes. Qué bueno poder estar con ustedes. Estoy muy emocionado al haber escuchado las presentaciones en la mañana y quiero decir que una de las cosas que me tiene muy contento, muy contento es que en un evento como este tuvimos a una expositora, hermana Claudia, gracias, de verdad que felicito al hermano Esteban y a Omar por esa iniciativa. Son pocos o quizá, bueno, casi ningún evento de las iglesias de Cristo que tenemos una conferencia y que tenemos mujeres predicando. Así que me siento muy contento por esta iniciativa y bueno, que vengan muchísimas más, muchísimas más. Bueno, yo no tengo presentación de PowerPoint, estaba también confundido, Omar, Esteban, les confieso, dije yo, bueno, voy a dar una clase o va a ser un estilo sermón o va a ser una plática. Y entonces, como no tenía tanta seguridad o no leí bien el correo, entonces solamente dije, bueno, Espíritu Santo, la que haces tú, o sea, la que me pongas. Eh, pero bueno, aquí estamos ya listos para compartir con ustedes. Los conozco a algunos, no a todos, pero me regocijo en ver algunas caras conocidas y a los que están viéndonos en las redes o verán la grabación después. Lo que quiero hacer en esta tarde, después del almuerzo, con un poquito de sueñito y no todos han tomado su cafecito, pero lo que quiero hacer en esta tarde es conversar de una de las cosas que más me apasiona. Me encanta, me fascina hablar de palabras. Me gusta siempre aprender palabras en diferentes idiomas, entender su contexto, entender su aplicación y no se diga las palabras del texto sagrado, pero me encanta mucho aprender palabras y hoy quiero conversar con ustedes de tres palabras, justamente tres palabras. David Paul Paris, que fue mi profesor de interpretación bíblica y que escribió un libro muy bueno que se llama Leyendo la Biblia con Gigantes. Está solamente en inglés, pero es un libro bastante bueno. Me decía que el 90% de los cristianos estudiantes de la Biblia, predicadores, pastores y maestros, cometen el error de que al estudiar palabras provenientes de la Biblia, se limitan a hacer un análisis netamente gramatical. Y a partir de ahí, entonces, hacen su exposición y dicen tal palabra en el griego significa esto y tal palabra en el hebreo significa esto, por lo tanto, este versículo significa esto. Y David Paris dice, eso es un gravísimo error, porque cuando analizas una palabra en el idioma en que lo estés analizando, lo que le da vida y significado es el contexto en el que la palabra era utilizado, no tanto su análisis gramatical. Y aprendí muchísimo de esa corta frase que él me mencionó y hizo que pudiera crecer mi pasión por conocer palabras. Estamos hablando de la paz. Estamos hablando de bienaventurados los pacificadores. Yo no sé ustedes, pero los hondureños cuando nos encontramos y tenemos mucha confianza, y creo que los mexicanos hacen algo similar, nuestro saludo es bien tradicional. Decimos, ¿qué onda? Bueno, el mexicano dice, ¿qué onda? En Honduras decimos qué ondas en plural. No es que sea más profundo, pero decimos qué ondas, ¿cómo estás? Y el qué ondas o el qué hubo o qué hubo, decimos algunos, eh, es muy tradicional y lo usamos también en Guatemala y en El Salvador y son palabras que denotan un saludo muy típico nuestro. Tres palabras que les quiero conversar hoy. Shalom es la primera. La segunda palabra es catolicidad y la tercera palabra es herejía o hereje.
Shalom, comencemos con esa. Shalom se convirtió, o bueno, se ha convertido con el paso de los siglos en el saludo tradicional más importante de la cultura hebrea. Llegar a un lugar y saludar, Shalom es la frase tradicional, común. Aún aquellos judíos que profesan su estilo de fe desde una perspectiva un tanto diferente, continúan utilizando la frase Shalom, por lo que la expresión en sí denota. Y es que el saludo Shalom en sí representa el deseo profundo de un individuo para que aquel a quien le lanzas dicho saludo sea pleno, esté bendecido, sea feliz, tanto en bendiciones materiales como en bendiciones espirituales. Entonces, Shalom es una cortesía para muchos, pero se ha vuelto parte de la cotidianidad entre la cultura hebrea. Y es muy curioso, porque aparte de ser el saludo tradicional, es uno de los términos con mayor carga teológica del Antiguo Testamento. Es uno de los términos quizá con mayor profundidad teológica que encontramos en la Biblia hebrea. Quiero leer un texto para hacer referencia a esta palabra y a la lección en sí. Lucas capítulo 2, verso 14. Usted lo conoce muy bien. Lucas capítulo 2, verso 14. Leamos desde el 13, ¿no? Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. En efecto, el autor escribe este fragmento en griego, pero el contexto en que la palabra paz se mueve representa el contexto hebreo. Por eso es que la palabra shalom para mí es bien curiosa. Un shalom para con los hombres de buena voluntad, un shalom para con los hombres que aman a Dios. El término shalom en el Antiguo Testamento puede tener mucha connotación. Comúnmente lo hemos traducido como paz. Y cuando hablamos de paz, es una de las palabras que más mencionamos. Sin embargo, shalom es tan profundo que también pudiera traducirse como sano o sanidad. Pudiera traducirse como salvo o salvación también. Pero quizá en su esencia y en su uso contextual más profundo, el término shalom significa algo que es completo. No solo eso, algo que es completo y funciona en plena armonía. Una palabra que quizá pudiera ser similar en cuanto a este análisis es la palabra sinergia, porque es la combinación de varias partes para armónicamente formar un todo funcional. El término shalom, completo, armonía, sano. Es el deseo de Dios para su iglesia y es el deseo de Dios para la humanidad. Cuando el ángel se aparece frente a la gran multitud que canta en el cielo, permite que los hombres que están presenciando dicha revelación escuchen el canto angelical, canto que dice paz para todos. Desde el capítulo 1 del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis, el concepto shalom representa no solo la buena intención para que seamos bendecidos y prosperados de parte nuestra para con otros humanos y de parte de Dios, sino también la economía de Dios, su deseo. El anhelo de Dios es que el mundo viva shalom, que el mundo viva como un todo funcional, en sanidad y en armonía, abrazando las diferencias con las cuales Él nos hizo, pero siendo parte de un todo. La forma en que los autores del Nuevo Testamento ilustraron esta verdad fue a través de la concepción del cuerpo. Somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo del cual Cristo es la cabeza.
La iglesia está llamada a mantener la paz, la unidad, no solo entre las paredes de su local de reunión o su comunidad de fe, sino a expandirla al mundo. A veces nos volvemos extremadamente egocentristas pensando que el propósito de Dios está diseñado para ser ejercido en mi comunidad de fe o en mi iglesia. Y me olvido y me desconecto completamente de que el establecimiento del reino es una acción constante, una acción permanente que avanza no solamente con la evangelización y la conversión de personas trayéndolas al cuerpo, sino con el establecimiento del shalom en cada lugar donde la iglesia está presente. Por lo tanto, la iglesia fue diseñada para que el mundo entienda, para que el mundo comprenda lo que es genuinamente vivir en armonía, como un todo funcional a pesar de sus diferencias. Pero la gran pregunta que surge entonces es, ¿cómo yo he de mostrarle al mundo el deseo divino de Dios de establecer su shalom en toda la humanidad si la iglesia misma no es capaz de vivirlo? Vamos a ser auténticos y transparentes en esto, mis hermanos y mis hermanas. Es bonito hablar de la paz, es tan lindo como hablar del amor. Son los temas más comunes en nuestras confraternidades, en nuestras reuniones. Siempre hablamos del amor, siempre hablamos de la paz y siempre estamos peleando. Parece algo utópico. Parece como que la oración de Jesús no funcionó. En Juan 17, él dice, Padre, yo te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Y más de 2000 años después de que Jesús efectúa esta oración, no somos uno. No somos uno. Seamos realistas. No lo somos. ¿Será que el Padre no escuchó la oración de Jesús? ¿Será que Jesús entendió mal? ¿O será que Jesús se equivocó? Yo creo que la oración como disciplina espiritual no solo representa la expresión de mi intimidad con Dios, sino que también representa la expresión verbal de mis esperanzas. Cuando yo oro y anhelo de que Dios pueda ser quien me use y me guíe o guíe a otros, es una esperanza que nace en mi corazón. Y cuando Jesús ora al Padre, dice, yo quiero que sean uno, tengo la esperanza que van a ser uno, tengo el deseo que van a ser uno. Pero para que esa oración de Jesús se cumpla, no basta con entender la paz y la reconciliación, el shalom de Dios, sino hay que incorporar de forma intencional acciones concretas que establezcan el shalom. Y a medida que avancemos con las otras dos palabras, usted me comprenderá un poquito más lo que estoy queriendo decirle. El shalom de Dios es la respuesta divina para reparar una sociedad rota. Alguien decía por ahí que las diferentes rupturas de la iglesia solamente son el reflejo de lo que la sociedad ya es, reflejo del cual la iglesia no está exenta. Y es lamentable, pero es real. El término paz no está destinado solamente a la buena convivencia, sino a la reconciliación de los unos para con los otros y la reconciliación con Dios. Eso es lo que hace pleno al ser humano, su reconciliación con Dios y su reconciliación con su hermano y con su hermana. De lo contrario, siempre esa vasija estará vacía. Y si lo medimos en esos términos, lamentablemente la iglesia se encuentra llena, irónicamente esto es una ironía, ¿no? Está llena de vasijas vacías. Porque la plenitud nuestra solo se alcanzará cuando yo comprenda el valor que el otro tiene, independientemente de sus diferencias. Basta ya, mis hermanos y hermanas, de confundir unidad con uniformidad. No podemos continuar pretendiendo que todos los cristianos hablamos lo mismo y pensamos lo mismo. Eso es lo que leemos, decía alguien, porque es lo que Pablo dice, es lo que Pablo nos motiva, que todos tengamos un mismo pensar y un mismo sentir. En esta sala de Zoom y los que nos están viendo en YouTube, habemos 22 personas conectados aquí.
todos pensamos distinto, todos. Desde nuestro aspecto litúrgico, nuestra vida devocional, nuestra teología, nuestra concepción de Dios, todos lo vemos distinto. ¿Por qué estamos en esta sala entonces? ¿Por qué decidimos unirnos a una conversación acerca de la paz? Porque el verdadero sentir y el verdadero pensar está centrado en la persona de Cristo, independientemente de los factores que sigan siendo diferentes entre nosotros. Segunda palabra, catolicidad. Me encanta cuando la gente sale a evangelizar. Me acuerdo yo salí a evangelizar 1900 y fracción allá en Honduras, y cuando tocábamos las puertas había un rótulo en muchas casas que decía: gracias, en esta casa somos católicos. Entonces yo tenía como 11, 12 años y le pregunté al predicador: ¿qué hacemos cuando alguien abre la puerta y dice: no, gracias, en esta casa somos católicos? Y el hermano decía: facilito, le decimos que nosotros también. Y le digo: bueno, pero eso no sería mentir. No, 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 niño, te voy a explicar. La palabra católico significa universal. Entonces todos somos católicos porque todos pertenecemos a la Iglesia Universal. Y yo crecí pensando eso, prediqué muchísimo sobre eso, y de hecho es lo que creía. Y no es que está mal. Sin embargo, lo que nunca supe hasta ahora es que el término católico evolucionó con el tiempo, pero que en la antigüedad no significaba necesariamente eso. De hecho, Ignacio de Antioquía fue el primero, al menos del cual tenemos un dato escrito como tal, en utilizar este término. Y algo bien particular y bien curioso es que el término católico, no solo en su etimología, sino también en su uso contextual en el primero y segundo siglo después de Cristo, representaba, escuche esto, la unión de varios todos, la unión de varias piezas, no necesariamente el término universal. Evolucionó con el tiempo y comenzó a convertirse entonces en una idea muy curiosa de que al final todos pensábamos lo mismo, gracias a nuestro querido Constantino, a quien recordamos con mucho amor y mucho aprecio, y que nos heredó varias ideas curiosas. Entonces, el término católico no necesariamente significa universal, sino que está más orientado a varios cuerpos que son capaces de unirse. Ahora, ¿por qué Ignacio utilizaría un término como este? De acuerdo a Justo González, quien ha hecho una investigación exhaustiva sobre este tema, es probable que los padres de la iglesia, y no solamente los del segundo siglo, sino también muchas comunidades del primer siglo, entendieran que el diálogo como tal era la base de la genuina unidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que las primeras comunidades cristianas quizá no eran como yo las conocía, y yo debo desaprender y quitarme esa idea que a veces he traído, esta idea occidental que traigo al texto bíblico y a la cultura antigua, de que todo es así. Por eso frases como: la iglesia fue establecida en Jerusalén en el año 33. Nos guste o no, no fue así. Ni siquiera fue en el año 33. Frases como: vamos a restaurar la iglesia del primer siglo. Y cuando alguien me dice algo como eso, yo digo: ¿cuál? ¿Cuál vamos a restaurar? ¿Cuál de las comunidades? Porque las iglesias primitivas, las comunidades del primer siglo y del segundo siglo, en su etapa de crecimiento, en su etapa de desarrollo, no tenían uniformidad en cuanto al conocimiento y la forma en que practicaban ciertas liturgias, pero se mantenían unidos por la causa de Cristo. Esto es a lo que Justo González llama la catolicidad de la iglesia, la capacidad de tener diferentes posturas, pero seguir siendo un cuerpo. La capacidad de tener diferentes formas de interpretar, diferentes formas de aplicar la hermenéutica, pero continuar actuando como un solo cuerpo. Hermanos, hermanas, hemos perdido esa capacidad, porque hablamos de unidad constantemente, pero en algún momento, cuando me encuentre con un concepto que yo no comparto,
ahí se acabó la unidad. Seamos realistas. Cuando me encuentre con un concepto, con una idea que digo, oh, no, un momento, eso como que sí ya no encaja, eso es como que ya es demasiado, allí comienzan a romperse los lazos. Algo que me encanta y que pocos quizás se percatan es que los evangelios son evidencia de dicho diálogo. Si usted ha estudiado a profundidad los evangelios, no tengo que explicarle las diferencias significativas entre los cuatro que tenemos. No solo son diferencias teológicas, no solo son diferencias de estilo, no solo son diferencias en cuanto al nivel educativo de los autores, no solo son diferencias en cuanto a la aproximación específica a ciertas historias de Jesús. Hay mucho más dentro de los cuatro evangelios. Y agarramos Mateo, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, y qué felices somos. Las similitudes, qué bonito. Y entonces hacemos este tipo de exégesis porque esto y lo otro, y son sinópticos. Y cuando entras a Juan, todo cambia. Y en Juan se desarma todo. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Es diferente. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me llama la atención? Que aquellos que determinaron la inclusión en el canon de los cuatro evangelios decidieron mantener las cuatro versiones como un símbolo de conversación y de unidad auténtica, con un diálogo que, aunque era diferente, con diferente perspectiva, podía mantener la unidad. No hicieron lo que los que compilaron el canon del Antiguo Testamento hicieron al juntar diferentes historias en una sola. Ejemplo de ello, los dos relatos de la creación que encontramos en el Génesis. Relatos que hasta el momento los académicos concuerdan pertenecieron a dos comunidades diferentes, pero que al final los que compilan el canon lo incluyen en una sola historia. Y usted y yo nos quebramos la cabeza pensando, uy, esto no es así, y aquí se contradice, y esto qué es, y lo tenemos en un solo bloque. Pero los autores del Nuevo Testamento no hicieron eso. Nos dejaron los cuatro evangelios separados, no lo pusieron en uno solo. Alguien me dijo por ahí, no, pero ellos circulaban como cuatro juntos. Es un periodo tardío, pero realmente los documentos originales, a las investigaciones que tenemos al tiempo presente, hoy nos dicen que circularon de forma separada y que se juntaron luego no en un solo documento, sino en cuatro distintos. Amados, esto es difícil, pero es necesario. Es importante recobrar la humildad, porque nosotros tenemos una obsesión muy fuerte con poseer la verdad. Y creemos que una vez que la encontramos, yo la encontré, pero hay otro que no la ha encontrado o la tiene a medias, pero es criterio de medición, sigo siendo yo mismo. Pensamos que la verdad representa un conjunto de doctrinas que debo guardar para agradar a Dios, cuando hace más de 2000 años el término verdad no representaba conjunto de información, sino confianza relacional. Por lo tanto, para que algo fuese verdadero en el primer siglo, se le asignaba el valor de digno de confianza. Y eso cambia completamente el panorama. Si realmente queremos pelear por la unidad, debemos comenzar a escuchar a otros, a los que piensan diferente a nosotros, a los que no adoran como tú o como yo, a aquellos que tienen una percepción de este texto distinta a la mía, a aquellos que interpretan esto de esta manera y a aquellos que lo hacen de otra. Porque el diálogo, y Jesús mismo lo utilizó, es lo único que nos llevará a comprender la buena y agradable voluntad de Dios. No existía revelación privada en las primeras comunidades cristianas. Era la revelación colectiva. ¿Qué te dijo Dios? Siento que me dijo esto. ¿Cómo lo interpretas? Y generaban conversaciones. Recuerde que el cristianismo tuvo sus comienzos a partir de las ideas que surgieron en la influencia que tuvo el judaísmo del segundo templo. Por lo tanto, aún después de aceptar a Jesús como Mesías y Salvador, muchas de sus prácticas continuaron, y entre ellas estaba el diálogo abierto. ¿Cómo interpretas este texto? ¿Qué significa este texto para ti? Jesús mismo lo hizo.
cuando conversaba con los grandes maestros, cuando abría los rollos en las sinagogas. Enséñanos, maestro, muéstranos, maestro, cómo tú lo entiendes. Algunas de sus interpretaciones escandalizaban a otros, mientras que algunos se sentían realmente edificados con ese contenido. Por lo tanto, hermanos, no podremos establecer nosotros paz y unidad real en un mundo mientras no tengamos la habilidad de abrazar al que piensa y cree diferente dentro de mi propia comunidad de fe. Si no soy capaz de eso, difícilmente seré capaz de establecer el shalom de Dios sobre la tierra. Note qué curioso que el término shalom, como se lo mencioné al principio, implica un todo, pleno, completo. Y el término católico representa la unidad de varios todos formando un conjunto armónico. ¿Qué conexión hay entre el término catolicidad en su esencia real y el término shalom? Quizá debo replantearme con humildad y escuchar a otros. Una de las mejores aproximaciones que puedo lograr es aprender a identificar la voz de Dios en la persona de otro individuo, cómo habla, qué dice, pero más que todo, qué dice Dios, cómo está Dios hablando a través de otro. Algunos tienen una obsesión tremenda con la sana doctrina. Tienen una cuestión de que quieren entregarse a defender un concepto, una idea que al final termina siendo relativa a la comunidad en la que perteneces. Realmente, mis hermanos, mis hermanas, urge que nos sentemos y antes de pensar y decir qué enseña, qué dice X o Y persona, la pregunta que debo hacerme es, ¿qué está haciendo Dios a través de esa persona? ¿Qué me está diciendo Dios a mí a través de esa persona? Tercer palabra, hereje o herejía. Una de mis palabras favoritas, de hecho. Y alguien me preguntaba que por qué. ¿Será porque usted es hereje? Me decían, pues probablemente sí lo sea. De hecho, voy a hacer una serie ahora en el podcast que se llama así, herejes. Airesis es la palabra en griego para herejía. Y me llama la atención algo de esta palabra. Porque son dos preguntas que me vienen a la mente. Número uno, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y número dos, ¿cómo la usaban? ¿Cómo se usa en el Nuevo Testamento y cómo se usa también en el mundo antiguo? Bueno, la palabra en sí, que se ha traducido muchas veces como división o como herejía, simplemente significa escoger un lado o tomar partido, dirían algunos. Escoger un lado o escoger o tomar una dirección. Entonces los traductores y también algunos estudiosos desde tiempos antiguos comenzaron a decir, bueno, si es una herejía es porque escoges un lado que no es este. Y empezaron a utilizar pues división como una traducción quizá para esta palabra en complemento con herejía. Entonces, ¿quién es el hereje? Bueno, el que cree diferente, decían algunos, y se apartó porque ya no cree lo que yo creo. Sin embargo, ese concepto de que herejía, escúcheme esto, significaba un conjunto de creencias diferentes a las mías y por lo tanto el que piensa diferente o cree diferente es un hereje, es un concepto tardío, no es ni del primero ni del segundo siglo. Cuando los primeros credos comenzaron a desarrollarse en la iglesia, surgió el famoso término concepto de la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? La ortodoxia era toda la revelación de Dios dada a su iglesia. La pregunta es, ¿cuál revelación, cuál ortodoxia, cuál obedezco y a cuál iglesia? Porque igual comenzó a evolucionar de comunidad en comunidad, pero se estableció como hereje a todo aquel que iba en contra de la ortodoxia, o sea, del conjunto de creencias que quería o practicaba X o Y comunidad de fe. Pero en el primer siglo, el término era más curioso y no se usaba ni está conectado al conjunto de creencias, sino a las acciones del individuo.
el apóstol Pablo utiliza el término airesis en diferentes oportunidades, haciendo referencia directa a la conducta del individuo. Por lo tanto, el término hereje no tiene que ver con lo que crees, sino con lo que haces. Voy a repetir esto, el término hereje no tiene que ver con lo que crees, sino con lo que haces. Y si lo que haces provoca división, aunque lo hagas con la verdad, eres un hereje. La verdad también puede dividir. Y algunos dicen, no, bueno, pero si en nombre de la verdad, hermanito, entonces no hay ningún problema. Es que el deseo de Dios no es tener fracciones que afirmen tener la verdad, porque la verdad es el mismo en esencia, naturaleza y en revelación. Y cuando yo me convierto en un vengador del Señor, afirmando que tengo la verdad y aunque te duela te la voy a decir, y estoy lastimando y estoy dañando y estoy dividiendo, estoy mutilando al cuerpo, yo soy un hereje con todas las de la ley y puedo tener la verdad, pero si esa verdad no edifica, si esa verdad no construye, si esa verdad no sana, si esa verdad no libera, entonces no es verdad, ni siquiera es verdad. Porque Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si no te libera, entonces no es verdad. Si no te libera, no es verdad. Entonces, tres palabras: shalom, catolicidad y herejía. ¿Cómo concluyo? El shalom de Dios, mis hermanos, es la búsqueda auténtica del establecimiento del reino aquí, ahora, hoy, en toda la humanidad, y que no se reduce a la evangelización, no se reduce a bautizar personas, sino a restaurarlas a plenitud y reconciliarlas con su Dios y con su hermano, con su hermana. Ese shalom de Dios es modelado por la iglesia. Si la iglesia no entiende, si la iglesia no entiende el propósito, está pecando gravemente. En el famoso decálogo, cuando Dios le dice a Moisés, estas son las instrucciones que el pueblo debe conocer. Una de ellas es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, o no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y qué curioso cómo los hebreos evolucionaron en su entendimiento de este texto, eliminando el nombre de Dios de sus discursos, de sus lecturas, porque tenían miedo de pronunciarlo en vano. Así que mejor que se nos olvide cómo se pronuncia para no equivocarnos y no decirlo en vano, porque yo no sé cuándo lo voy a decir en vano. Ahora, si yo pudiera viajar en el tiempo, yo le diría, brother, ¿qué hiciste? Todos queríamos saber cómo se pronunciaba y ahora no sabemos por culpa de ustedes. Sin embargo, la idea de utilizar el nombre de Dios en vano no está en pronunciar en palabras o decir, ay Dios mío, o oh my God, como dicen en inglés. Pronunciar el nombre de Dios en vano tiene que ver con el contexto en que el nombre divino era utilizado en tiempos antiguos. Pronunciar el nombre de Dios en vano es enviar el mensaje erróneo de lo que Dios es al mundo. Una de las cosas que ocurrían en tiempos antiguos con las culturas alrededor de Israel era que atacaban, conquistaban y derrotaban naciones. Y lo que muchos quizás no se percatan o no se dan cuenta es que detrás de cada victoria de cada uno de estos pueblos, el nombre de su deidad era el que salía a relucir. Por lo tanto, si Babilonia aplastaba la cabeza de X o Y nación, realmente era Marduk quien aplastaba a X o Y Dios. Era una lucha entre dioses que estaba encarnada en la nación que representaba a dicho Dios. En el nombre de Marduk, te sacamos de tu tierra y robamos todo lo que tienes.
en el nombre de X Dios, en el nombre de Y divinidad, venimos y matamos. Y cuando Dios le da instrucciones y les dice, no usen mi nombre en vano, lo que les está diciendo es, ni se les ocurra enviarle al mundo una imagen errónea de lo que yo soy. No se los permito. No van a ir de nación en nación matando gente y diciendo, venimos porque Yahvé es el máximo. Israel hizo todo lo contrario. Todo lo contrario a la ordenanza. Porque usar el nombre de Dios en vano es enviar al mundo la imagen incorrecta de lo que Él es. Y cuando la iglesia no establece el shalom a través del principio de la catolicidad, dialogando, conversando, entendiendo que somos diferentes, pensamos diferente, pero podemos ser uno, entonces enviamos al mundo la imagen de un Dios fraccionado, de un Dios sectario, de un Dios exclusivista, de un Dios egocéntrico, cuando en realidad no lo es. Qué gran lección nos toca aprender. Hay que parar de etiquetar. Tal es liberal, el tal es progresista, el tal es conservador, el tal es hereje, el tal es un fariseo. Las etiquetas minimizan la imagen y semejanza de Dios en los individuos. Los cristianos somos los que afirmamos la verdad de esa imagen y semejanza a través del shalom, reconciliación y paz. Y cuando etiquetamos o determinamos cómo es X o Y persona, seguimos enviando un mensaje erróneo. La verdadera idea de la herejía es mutilar el cuerpo, y muchos, aún con la verdad en su mano, han mutilado al cuerpo. El llamado que le hago a todos en esta hora es, hermanos, hermanas, abracemos la diversidad. No tengamos miedo a escuchar lo que otros piensan, no con la intención de aprender lo que creen para yo ser mejor apologeta. No tengamos esta idea de que quiero saber qué es lo que crees tú, porque así sé cómo me voy a defender de ti. No nos perdamos la oportunidad de que Dios nos hable a través de otros por nuestros propios prejuicios. Hay que aprender a abrazar y a ver a cada ser humano como lo que es, imagen y semejanza del Creador. Y al que aún no lo puede ver, llevarlo al shalom, que es la restauración. Pero nosotros, como iglesia, somos los que debemos parar ya de utilizar tanto pero esto, pero lo otro, pero si estás por este lado, sí, pero si estás por este lado, no. La unidad va a pasar, va a ocurrir, y muchos no serán parte de ella por su propia decisión, es otro asunto. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ser parte de ella? Bendiciones. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu presentación. Perdón que al principio no hubo la conexión que queríamos, pero gracias por ser flexible con nosotros y presentarnos esto. Me da importancia notar la parte de la doctrina que sea sana, porque creo que siempre creemos que la doctrina sana está usando el adjetivo para calificar qué tipo de doctrina es, pero en realidad la doctrina es sana por lo que produce esa enseñanza, que es sanidad. Claro. Es una doctrina que produce sanidad, no que la doctrina sea la correcta. Entonces es lo que es el resultado de esa doctrina. ¿sí? Entonces, si no estamos produciendo sanidad, los frutos los conoceréis por sus frutos. Excelente idea. Claro, la parte de hereje y eso es lo que nos duele. Porque es donde sí somos herejes de muchas maneras, ¿no? O sea, mutilamos el cuerpo, cortamos el cuerpo y por eso queremos comentar eso, conversar, platicar, contribuir juntos. Entonces, no sé si alguien más quiere algún comentario o alguna otra cosa, pregunta que quiere hacer nuestro hermano Carlos. Yo quería comentar, gracias mi amigo Carlos, shalom, porque yo me identifico contigo porque estás un poquito más mayor que yo, ahí voy por tus rumbos, quiero ser como tú algún día, pero compartimos el mismo sacerdocio en el sentido de que eso es nuestro objetivo y eso es lo que voy a marchar mañana, decirle a la congregación, pero
lo que me hace impresionante es que el shalom es que Cristo murió por nosotros, ahora tenemos ese sacerdocio como Él, y ahora nosotros podemos bendecir con el reino de Dios a todo el mundo. Podemos podemos literalmente darles el reino de Dios en un plato y decir, aquí lo tienes. Pero me gusta que tenemos que tener cuidado con los ejes, porque la versión de la Biblia que ven primero somos nosotros mismos. Así que si nos ven a nosotros y no les gusta la versión, ¿qué estamos presentando? ¿Qué estamos haciendo? Y eso nos sirve para un buen chequeo, y deberíamos de despertar o ayudar a los sacerdotes en nuestros grupos o en nuestras congregaciones que tienen ese don de la paz y tienen ese don de poder conectarse con toda la diversidad, y implorarlos que tomen el don de Cristo y que hacen esto para el reino de Dios, porque esos son los sacerdotes del mundo que viene, del futuro, de nuestras generaciones. Y a mí me gusta porque es lo que queremos hacer en nuestras familias. Queremos representar un buen, sano doctrina, sanidad, para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia se queden en el reino, así como antes que nosotros nos vamos, es contenido en el reino de Dios, porque vieron ese ejemplo. Así que muchas gracias por eso. Dios te bendiga y shalom. Me ofrezco y me vacío todo mi vino, no más me tomo comunión con Cristo, pero si ocupas algo del cuerpo que yo me tomo, déjeme saber para ayudarte en ese sacerdocio. Gracias. Hola, hermano Carlos. Saludos de Venezuela, el hermano Omar. Trabajo con el hermano Isaac aquí en la comunidad de Los Sauces, Iglesia de Cristo Los Sauces. Nosotros quería agregar que teníamos un escrito en la iglesia, que la iglesia es un lugar donde los rechazados son bienvenidos. Y entonces eso ha causado mucho ruido, porque normalmente en otras congregaciones, cuando son señalados por un pensamiento, por un punto de vista, ellos normalmente llegan a la comunidad. Y nosotros no lo estamos señalando. Nosotros no lo señalamos por su punto de vista, que si les gustan los instrumentos o no, que si una dama puede dirigir una oración o cualquier cosa. Entonces ellos, con esa frase donde los rechazados son bienvenidos, se sienten identificados. Y como nosotros recibimos a todos ellos, nos tildan como herejes. Entonces, sí, quería acotar eso, porque me llama la atención de que muchas veces utilizan términos fuera del contexto. Vale la pena, hermanos. Sí, yo siempre he dicho que si estás haciendo lo que el Señor te está diciendo, vale la pena. Aunque otros te etiqueten y te digan esto, te digan lo otro, yo los animo a que lo sigan haciendo, porque realmente a veces el verdadero problema es que la iglesia dice que no rechaza a nadie, pero lo dice solamente como una frase más. Pero cuando las personas llegan en condiciones que no son las que a mí me gustan, ya sea su opinión teológica, su opinión doctrinal o su estilo de vida, entonces yo los comienzo a filtrar, y al final siempre son rechazados. Vamos a ser honestos, son rechazados. Entonces, ánimo, hermano, que sigan encarnando ese escrito en las acciones concretas, y que la comunidad pueda sentirse en casa con ustedes. Claro, quiero agregar también que eso no quiere decir que seamos partícipes de pecado ajeno, ni nada por el estilo, ni utilizamos, como dice el púlpito, para señalar a las personas, pues, porque muchas veces están acostumbrados a señalar desde el púlpito, utilizan el púlpito para señalar, estás en disciplina por esto, que tienen espíritu de rebeldía. Bueno, pare de contar. Pero nosotros no utilizamos el púlpito de esa manera, sino que nosotros lo hacemos más privado, pues. Y sabemos que tiene condiciones, patologías, bueno, diferentes problemas, pero lo atacamos de diferentes formas, pues no públicamente así ni nada, sino que lo vamos llevando. Creo que la hermana Claudia decía que es un proceso, que no hay que forzarlo, y poco a poco. Entonces
debe ser porque nosotros abordamos los problemas o ayudamos de diferentes maneras, bueno, nos tildan por hereje y bueno, que somos diferentes a los demás, pero gracias por tu consejo y seguiremos siendo hereje entonces. Amén. Yo creo que la diferencia es las relaciones, ¿no? Cuando tenemos una relación con personas, cuando tenemos un contacto, estamos trabajando, es diferente. Nos podemos decir algo que duele o lo que lastima o corrección, pero como tenemos contacto, relación, amistad, existe esa forma. Cuando solamente nos vemos como raros, como extranjeros que no tenemos nada que ver y solamente aventamos, es verdad problema. Porque recuerda que la verdad es una persona, Jesucristo. La verdad nos hará libres. Jesús es el que nos hace libres. No una filosofía, no una forma de pensar. Entonces, eso es una relación. Él se encarnó, él vivió aquí con nosotros. Buenísimos conceptos, buenas pláticas y creo que nos retan a todos, a nuestras comunidades, a nuestras iglesias, a poder hacerlo de esta manera con un poco de profecía. Me gusta tu voz profética, hermano Carlos, la forma que hablas de retarnos, de extendernos, y eso que es bueno para nosotros. Pero no sé si tal vez podemos tomar un descanso. Faltan 5 minutos para las 3. Muchas gracias, Carlos, y gracias por compartirlos. Y tal vez puedes mencionar algo de tu podcast y después puedes hablar acerca de él. Nuestro hermano tiene un podcast que traduce por internet. Adelante, se comparte tal vez. Sí, tengo, hay un podcast que se llama Fe Creativa y realmente hablo de todo, de cualquier cosa, ¿no? Pero busco mucho ahí reflexionar, conversar. Estamos ahí en Apple Podcast, estamos en Spotify o pueden ir a mi página carloscarvajal.com, que pues pronto se convertirá también en un sitio de recursos diferente. Ustedes lo verán ahí, la forma en que estamos trabajándolo ahora. Y muy pronto les doy aquí una primicia, muy pronto algunos de ustedes están familiarizados con el canal Enlace en América Latina. Entonces muy pronto vamos a sacar un segundo podcast que se llama Fe Digital y será directamente con Enlace y hablará de cómo transmitir el mensaje divino a la generación de nativos digitales, específicamente a la generación Z y a los más pequeñitos que están llegando ahora, que ya pues no son parte de eso, pero ahí estamos en eso. Entonces, y tengo un canal en Telegram, también los que usan Telegram, que es una aplicación como WhatsApp, ahí pues compartimos ahora devocionales y otras cositas para los que quieran pues suscribirse. Claro que sí, hermano. Y cuando terminemos este libro digital, al final de la sesión, vamos a ver los videos y ponemos todos estos recursos, ¿ok? Vamos a poner ahí, ustedes pueden mandar sus páginas, sus conexiones y podemos compartir los ministerios al final. Pero muchas gracias una vez más. Tomamos unos 5 minutos de descanso y regresamos para escucharnos, hermano Isaac. Y va a ser una bendición escucharte también, hermano. Y Dios les bendiga y vamos a descansar.